Israel asegura haber neutralizado el 99% del último contraataque de Irán y advierte a sus enemigos que sus defensas no fueron ni serán vulneradas por ningún ejército del planeta. Un final feliz. Pero las actitudes de Netanyahu y su cúpula parecen decir todo lo contrario. Pero el desesperado apoyo de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Jordania para socorrer a Israel en plena lluvia de drones y misiles parecen contar otra cosa. Pero Netanyahu está más furioso que nunca y no ha querido responder llamadas telefónicas de sus socios en las últimas 48 horas. Según la televisión israelí Kan, citando la fuente. Entonces, si en verdad Israel ganó y respondió con firmeza y demostró una vez más ser invulnerable ante el obsoleto armamento iraní, ¿por qué Israel anuncia que responderá sí o sí a Irán, aun cuando sus propios socios le han pedido paciencia? ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Enzo, esto es Prensa Alternativa y estamos en este momento en una situación bastante crítica para lo que está pasando en el Medio Oriente y, por supuesto, las repercusiones que pueden haber en el mundo. Misiles, drones iraníes en el cielo de Israel. Decían ellos, no pasó nada. Aquí no pasó nada, solamente ha sido el 1% lo que se filtró. Bueno, vamos a desarrollar un poco más esta historia. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? A ver, cuando llegaba la información sobre el contraataque de Irán a Israel, luego del salvaje golpe al consulado iraní en Damasco por parte del ejército sionista, lo primero que nos preguntábamos con nuestro equipo de prensa era si efectivamente el domo de hierro daría la talla o sería vulnerado como en aquel 7 de octubre del 2023. Cifras alarmantes las que aparecían en aquella oportunidad. Víctimas mortales de un ataque del movimiento Hamas que demostraba en ese instante la vulnerabilidad de Israel. Capítulo amargo para Netanyahu. En fin, quienes no se plantearon en todo caso la interrogante de qué tan fuerte o preparada estaría la cúpula de hierro para enfrentar los embates de Irán, fueron los socios de Netanyahu. Los socios que fueron corriendo a bloquear los golpes preparados por Teherán. Los socios del sionismo, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Jordania, un lacayo de la OTAN en el Mediterráneo, por supuesto. Como dicen en Colombia, en gavilla, en manada se lanzaron a abortar el plan de Irán. Una primera demostración de que el domo de hierro no es tan confiable como se creía. Los ejércitos de estos países se alinearon para repeler cuanto objeto volador se dirigía a Israel. ¿Sí? Cuando Netanyahu había dicho la semana pasada, y ustedes recordarán, que no había una fuerza en el mundo capaz de detenerlos, probablemente exageró un poco y olvidó mencionar la dependencia muy marcada que tiene hacia sus socios. Es que a pesar del patrullaje de los amigotes de Netanyahu, el golpe de Irán se hizo sentir. Dirán que fue el 1%, sí, 1%. Pero segundos después del contraataque iraní, desde Israel, aseguraron que un terremoto se avecinaría en Irán como venganza por lo ocurrido, una represalia, dijeron. Un terremoto por un 1% de daño recibido, bastante desproporcional, creo yo, ¿no? Bastante desproporcional. La lectura del ejército israelí fue esta, ¿no? Un 1%, respondamos con un terremoto. Salvo que, claro, el daño haya sido más fuerte de lo que informaron. Pero veamos otro punto, el tan mentado domo de hierro. A ver, estamos hablando de un sistema de defensa aérea que se compone en 3 capas, ¿sí? 3 capas. Y vamos a explicarlo de a pocos para que se pueda entender. La primera capa es el Iron Dome, como tal, o sea, la cúpula de hierro que es capaz de enfrentar a cohetes y drones pequeños a baja altitud.
La segunda capa es el David Sling. Es el sistema, digamos, que también se le llama la onda de David, que es utilizado para objetivos aéreos y balísticos de altitud media, por decirlo de alguna forma. Finalmente, el sistema Flecha 3, que es la tercera capa, el cual enfrentaría objetivos balísticos más allá de la atmósfera. Sin embargo, los ataques combinados y simultáneos de drones y misiles enviados por Irán han sido un dolor de cabeza para el escudo del sionismo. ¿Mm? Su eficacia se ha visto comprometida, saturada. Esa es la palabra, saturada, permitiendo que un buen número de proyectiles pudiesen alcanzar su objetivo. Y es así que la amenaza simultánea otra vez ha demostrado la vulnerabilidad de Israel, tal y como pasó el 7 de octubre. Y hablamos también de una desproporción de costos, porque sepan ustedes que los proyectiles ofensivos suelen ser considerablemente más baratos que los interceptores utilizados por Israel. Bastante más baratos. Eso explica, por ejemplo, lo que pasó el 7 de octubre, ¿no? Insistimos, jamás reuniendo una cantidad de proyectiles para ese momento, doblegar a Tel Aviv. A propósito de esto, quien ha hablado es Herzi Halevi, que es el jefe del Estado Mayor israelí. Él ha asegurado que el lanzamiento de misiles crucero y drones iraníes encontrarán una respuesta sí o sí. Sin embargo, los socios de Netanyahu le han pedido que dé su brazo a torcer. ¿Quién ha dicho esto? Bueno, David Cameron, el secretario de Relaciones Exteriores de Reino Unido, le ha pedido a Netanyahu paciencia, cabeza fría, mucha, pero mucha inteligencia. Es momento de pensar con la cabeza y no con el corazón, le ha pedido David Cameron al líder del sionismo, ¿no? Piensa, sé inteligente y úsalo de acá, no lo de acá. Palabras de David Cameron. Tal vez suponiendo que Netanyahu lo que menos tiene es autocontrol. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué le pediría tranquilidad si es que Irán no hizo nada, ¿no? Irán, desde luego, ha advertido que todo lo que se ha visto el fin de semana se va a multiplicar por 10 si Israel decide responder. Y esto nos está llevando, queridos amigos, a una partida de ajedrez bastante interesante. Sabemos que sí hay un tema de fondo que preocupa, pero que también da para el análisis. ¿Quién está en jaque finalmente? A ver, cuando se informa que la defensa de Israel al contraataque de Irán costó nada menos que $1.000 millones aproximadamente, la pregunta es si es que la pérdida económica es lo más preocupante o valorable en esta historia para Israel. Ya desde Estados Unidos, por supuesto, han exhibido la vulnerabilidad del sionismo. ABC News, que es un medio de este país, ha confirmado que 2 bases israelíes fueron alcanzadas, la de Nevatim y la de Negev, ambas impactadas por Irán. La verdadera promesa entonces se cumplió, es lo que parece. Pero volvamos a lo que se dijo anteriormente. ¿Por qué hablamos de una partida de ajedrez? Hay un jaque en este momento para Netanyahu, un jaque en esta partida. Cualquier acción que tome en este momento Israel, por supuesto, una decisión del gobierno, va a traer una derrota de cualquiera de las dos formas. La inacción o la respuesta. Vamos por la respuesta. Una respuesta de Israel, ya advirtió Irán, tendrá represalias. No sabemos hasta qué punto la respuesta de Israel será simétrica o asimétrica. Irán ha sido muy claro, nosotros no golpeamos civiles. Nosotros tuvimos una misión claramente vinculada a objetivos militares. No fuimos a barrer con civiles. Lo ha aclarado Irán. Y eso explica por qué para muchos sedientos de sangre no les termina de cuadrar el por qué Irán efectivamente sí golpeó a Israel. No se han visto cadáveres reados, ni imágenes tan duras como las que se ven en la franja de Gaza, porque no era el objetivo de Irán, el objetivo era netamente militar, golpe quirúrgico si se quiere. Pero en fin,
la respuesta de Israel, ¿en qué proporción llegará? Y ahí viene el primer punto, y por qué decimos que el paso que dé Netanyahu en este momento va a generarle problemas. Primero porque habrá respuesta de Irán y probablemente no hemos visto lo peor, no hemos visto todo el potencial de Irán. Dudo mucho que lo que se vio el fin de semana haya sido el potencial. Eso está más que claro. Porque no es que Irán tiene solamente drones y misiles. Hablamos quizás el uso de, vamos, tema nuclear entra a tallar acá, ¿no? Misiles hipersónicos, en fin. Pero la respuesta que dé Israel tendrá consecuencias. Ya lo aclaró Irán. 10 veces peor, dijeron. 10 veces peor de lo que se vio hace algunos días. También la respuesta tendrá seguramente un rompimiento con sus aliados, con Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos en este momento, en época electoral, lo que menos necesita son imágenes que se parezcan a las que se ven en Palestina, pues, ¿no? No le suma ni a los demócratas ni a los republicanos. De hecho, Donald Trump ha sido muy crítico con Biden y asegura que parte de lo que está pasando en este momento tiene que ver con él, con el gobierno actual de los Estados Unidos. Pero esa es otra historia, de eso hablaremos en otro informe. Entonces tenemos un Netanyahu que, si es que se atreve a dar una respuesta asimétrica, va a encontrar rebote. Ya Irán le ha demostrado al mundo que no habrá impunidad cuando se trate de algún ataque del ejército sionista. Eso es lo primero. Ese es el primer paso en falso. La primera posibilidad de cómo se desenvuelve este jaque, la acción. Y ahora vamos a la inacción. ¿Qué es lo más prudente y lo más sensato y lo que todos esperamos? Que finalmente Netanyahu reconozca que las cuentas por el momento están saldadas con Irán. Pero que Netanyahu haga esto traerá consecuencias, por supuesto, porque demostraría también una debilidad de parte de Israel. Demostraría que hay un temor, no sé si implícito o explícito, pero demostraría que hay un temor a lo que pueda ocurrir. Demostraría también, a su vez, una especie de reacción histérica de parte de aquellos vinculados al sionismo que quieren que esto arda, ¿no? Hay quienes quieren que esto arda, que esto escale y que Irán pruebe un poco más de la ira de Netanyahu como lo ha probado el pueblo palestino, que lo que se viva en Irán o en Teherán se asemeje a lo que se ve en la Franja de Gaza. Hay quienes impulsan esto en Netanyahu dentro de la cúpula sionista y que seguramente exigirán una revancha, exigirán dureza, exigirán firmeza, porque se han visto vapuleados. Lo que ha pasado el sábado domingo ha sido en verdad histórico. Y la inacción de Netanyahu también traerá consecuencias en sus socios. No necesariamente sus socios exteriores, sus socios de la OTAN, como Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, incluso no miembros, pero sí bastante cercanos, ¿no? Como el gobierno de Javier Milei. Pero también hay socios internos, gente que llegó al poder a Netanyahu y que ya empiezan a pensar en la posibilidad de sacarlo del frente. La inacción de Netanyahu también simboliza una derrota. Se queda con la última palabra Irán finalmente. Es lo que también va a suceder. Es como cuando te enfrentas al bully de la escuela, le metes una piña, un golpe, un derechazo, un galletazo, una bofetada, lo que quieras, y este se queda de brazos cruzados, ¿no? O se queda tendido en el piso sobándose la quijada. Quieran o no, el que se queda con el puño levantado es Irán. Y eso también representa una derrota para el orgullo de Israel y sobre todo del sionismo, ¿no? Digo sobre todo el sionismo, no necesariamente toda la ciudadanía o la gente que habita en Israel o es de origen israelí tiene que pensar como estas bestias, estos bárbaros, ¿no? No necesariamente. Hay excepciones a la regla siempre. Entonces, es un jaque.
Pero entonces tú dirás, bueno, si es un jaque, si se mueve para la derecha, que es la acción, y pierde, si se queda estacionado y es una inacción, pierde también, se convierte en un jaque mate. Tal vez no lo estamos contemplando aún, pero probablemente se escribirá que en quincena de abril se dio el jaque mate a Israel. Tal vez a Netanyahu primero, pero esto desde luego generará un efecto dominó. Jaque mate, tan simple como eso. Mi nombre es Enzo Anchante, amigos, esto es Prensa Alternativa. Si el video les gustó, los invito a suscribirse al canal, comentar, compartir, que es totalmente gratis, y seguiremos avanzando con la suma de suscriptores para tener la información siempre a primera mano. El fin de semana hemos estado muy vinculados a los eventos que ocurrieron en Israel, en el Medio Oriente, para ser más específicos. Nuestra intención es continuar con este ritmo. Para ello es importante saber que llegamos a mucha más gente. Querido público de Prensa Alternativa, nos estamos reencontrando en una próxima oportunidad. De parte de todo el equipo de Prensa Alternativa, un abrazo para todos ustedes. Hasta pronto.